ver, a ver. ¿Qué nos dice la imagen posterior? Una diferencia gigante, ¿cierto? Una desigualdad en cualquier parte. Esto no es una interpretación, estos son datos, ¿sí? Aquí no podían decir, ay, la profe que es política. No, estoy mostrando datos. O sea, el saldo mínimo versus la dieta parlamentaria. 36,5 veces el salario mínimo. ¿Ya? ¿Y qué nos muestra este gráfico también de la Fundación Sol? ¿Qué muestra aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué muestra? Muestra la comparación entre las distintas modalidades de pensión, ¿cierto? Los oficiales, por ejemplo, esto es una pensión mensual, es la pensión de vejez. 2.082.371 pesos recibe un oficial de pensión versus la pensión básica solidaria de 143.250 pesos. Esto es un promedio, no es que sean todas de este valor, ¿ya? Lo mismo, miren esta. Esta es la más terrible, creo yo, porque esta es solidaria, ¿cierto? Quiere decir que el Estado subsidia a esta persona porque seguramente no tenía un trabajo formal, nunca cotizó, etcétera. Pero esta de aquí nos habla de una persona que tiene 25, 30 años cotizando en el sistema de FP. O sea, que tuvo un trabajo formal, que tuvo contrato de trabajo, que trabajó por 30 años y que ahora, jubilada, alcanza 355.290 pesos. O sea, como 50 lucas más que el sueldo mínimo, aprox. ¿Ya? Eso yo creo que esa es horrible. ¿Sí? ¿Y qué dice este señor? No sé quién es él, pero yo busqué en internet pensiones en Chile y salió este, esta imagen de una noticia. ¿Ya? Primero, ¿qué están sintiendo en relación a estas imágenes? ¿Qué emociones son las que ustedes sienten ahora? Luis, Luis, Sinceramente, a mí me da impotencia todo eso porque lo comparo con las realidades de mis padres y esta de mis abuelos y me da mucha impotencia. uh-huh. No me gusta y, y eso básicamente me da impotencia porque lo encuentro bastante. Me dan rabia toda esa mentira porque todo el rato siempre uno se queda con esas frases que han dicho, como no sé, el Piñera diciendo Chile es un oasis dentro de Latinoamérica, cuando empiezan a decir, por ejemplo, las cosas del CAE, que el CAE en verdad no es tan malo, pero es como, pucha, pero es que endeudáis mucho dependiendo del CAE, alguien se puede endeudar demasiado en algo como la educación, que es algo bastante básico, ahí como se vio en la salud, que la atención también es bastante precaria, entonces todas esas cosas, no sé, como que no me gusta que empiecen a alardear de eso cuando no están así. Uh-huh. O sea, de alguna manera, interpreto bien, Luis, es algo que obviamente todos nosotros hemos vivido, ¿cierto? Pero que se agudiza más la realidad, ¿cierto? Que haya este endeudamiento, por ejemplo, que haya la mala atención de salud, que existan campamentos, que el sueldo mínimo sea miserable, pero en contrapunto, que hayan grupos que reciban los beneficios de este sistema, ¿cierto? Que, no sé, que tengan enormes pensiones, que se atiendan en la salud privada, y que además hayan autoridades diciendo de que vivimos en uno de los mejores países de Latinoamérica y que tenemos poco menos
que una realidad bastante más cómoda de la que realmente el chileno en el día a día vive, ¿cierto? Al parecer el sentimiento, las emociones de Luis se comparten. A ver, dice rabia y pena, dice acá, rabia, ¿ya? Ven como dos países, ¿cierto? Eh, lo peor es que hay grupos negacionistas hacia otras realidades en el país, ¿ya? O sea, ese contraste, esa división, ¿cierto? De quienes vivimos, ¿cierto? El día a día versus aquellos que gozan de una gran eh, ventaja o privilegio, ¿sí? Ahora, eso es lo que sienten ustedes, ¿cierto? Porque estamos hoy día mirando también, piensen también en lo privilegiado que es estarse educando, ¿sí? Hay muchos niños, niñas y adolescentes que hoy día en Chile aún ni siquiera tienen la capacidad de endeudamiento, ni siquiera tienen familias que puedan sostenerles para poder estudiar, ¿sí? Por lo tanto, también educarse es, es una ventaja si nos ponemos en comparación con otras personas, ¿sí? Ahora bien, a las personas que ustedes miraron en las imágenes, las personas que esperaban en la sala de espera, las personas que estaban ahí en el metro, en esa tremenda aglomeración, las personas que reciben el sueldo mínimo, los adultos mayores que reciben esa pensión solidaria, ¿qué sentirán ellos? Norelia dice algo muy cierto, ¿cierto? No es algo nuevo lo que está ocurriendo, es algo que ha subsistido por harto tiempo atrás. Entonces, la pregunta es, porque nosotros ya vivimos un estallido social, ¿cierto? Eh, y las emociones que surgen ahora, posterior al estallido y previo, ¿cierto?, a todo esto del cambio de la constitución, etcétera, son distintas a aquellas emociones que pudieron haberse vivido 10 años atrás, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en 10 años atrás. ¿Qué decía la gente? ¿Qué pensaba la gente en el cotidiano sobre esas cosas que vivía? Pensemos en el año 2000. ¿La gente sentiría igualmente rabia, impotencia o habrían otras emociones puestas ahí? ¿Mm? Ya, Pamela dice aceptación, quizás. Sí, sí, de hecho en la conversación yo me acuerdo cuando, por ejemplo, cuando empecé a trabajar en la universidad, las universidades son conocidas por los paros, ¿cierto? Porque se van a paro los estudiantes, porque protestan contra la AFP, contra el CAE, etcétera. Y me acuerdo de una vez de haberme subido a un colectivo y empezaban a conversar las personas y empezaban a decir, miren los cabros que son flojos, ¿para qué están tan puro perdiendo clases si al final uno todos los días se tiene que levantar y trabajar igual? Hagan lo que hagan, las cosas van a seguir siendo como siempre. Entonces el discurso era más que de aceptación, yo diría que de resignación, de que no hay nada que hacer al respecto, de que de subordinación, claramente, ¿ya? Por ejemplo, de que si las cosas han sido así, van a seguir siendo así, y si uno nace pobre, va a morir pobre. Y eran las palabras de las personas en la calle, ¿ya? Ahora, yo creo que una de las cosas que hay que agradecer a la juventud es que la juventud que ha visto, como decía el compañero, a sus padres, a sus abuelos, vivir estas condiciones, es la que se ha atrevido a decir, pero ¿y por qué tenemos que vivir esto? ¿Cierto? Y se ha atrevido a pasarse el metro, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y evadir el pasaje, y es la misma generación pingüina que en algún momento dijo no al lucro en la educación y se decidió hacer un paro gigante para no seguir en esa misma situación.
Porque la juventud, por una parte, tiene ideales, pero por otra parte, también existe esa sensación de que no tengo nada que perder, ¿ya? Ahora, posterior al estallido social, el sentir de las personas en general es distinto, ya no es de resignación, es como un poco, yo diría, de esperanza, ¿ya? Y bueno, y de rabia e impotencia y por todas las cosas que pasan día a día, ¿cierto? Que las noticias lo presentan bastante bien. Ahora, si nosotros miramos esta realidad, ¿cierto? Lo que estábamos mirando en esas imágenes, ¿quiénes son los que conocen más acerca de esa realidad? Las personas, ¿ya? Como dice Javiera. Ricardo, ¿sí? Yo igual no comparto así que sea el pueblo, porque prácticamente el pueblo igual puede corromperse a través de lo que son las ideas y esas cosas, los sesgos y entre muchas otras cosas, prácticamente porque se guía mucho por el tema emocional. Prácticamente Ujú, tiene la mentalidad colectivista. De hecho, usualmente suelo hablar con gente y de repente sale esta persona el cual dice todos los pacos son iguales o esta persona que dice todos los mapuches son iguales. Entonces se guían ujú, finalmente por los sesgos. Entonces yo no opino y con convicción lo puedo decir que no creo que las personas o el pueblo sepa exactamente lo que puede ser, o sea, lo que sean expertos, conocen la realidad, pero no quiere decir que sean expertos en ello y ok, no creo que sepan muy bien lo que sea mejor para ellos, o sea, me refiero a cómo llegar a ellos. Ellos quieren ok, sí, 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 estar bien, pero no se sabe cómo llegar a ellos. Yo pienso que ahí es el cual chocan y no considero que sean expertos, porque ok, igual tienen ya ciertas cosas de conocimiento dentro de la política o dentro de lo que puede hacer para mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, si, no sé, pues si van a tirar a alguien para presidente o para otro cargo político, por último, que tenga que saber ciertas cosas fundamentales que deban ser para administrar un país, no sé, pues, derecho, economía también, o poder ujú, incluso conocer más, o sea, dejar de lado los secos que esa persona tenga y ver igual parte de la realidad de las personas más de clase media. claro, claro. Yo creo que lo que dice Ricardo tiene harta razón en el sentido de que los que, a ver, los que más conocen acerca de la realidad, de la sala de espera, del sueldo mínimo, de las pensiones bajas, son justamente las personas que tienen esas condiciones, ¿cierto? Que yo tengo que esperar en la sala de espera, o que yo tengo que tomar el metro todos los días, o que yo soy la que gano 140.000 pesos de pensión y tengo que ver si me alcanza o no me alcanza, soy la que más conozco esa realidad, ¿cierto? Por lo tanto, si es que hay que hacer alguna política en relación a eso, quien más conoce es la persona que lo vive, ¿cierto? Pero justamente para poder intervenir en esa realidad se necesita, ¿cierto?, de esta como imbricación de conocimientos. No necesariamente vamos a decir que el pueblo o la comunidad es la experta, pero tampoco podemos decir entonces que los expertos son los científicos, por ejemplo, imaginemos en esa imagen donde aparece la sala de espera, ¿ya? Eh, Podríamos llamar, por ejemplo, a un sociólogo, ¿cierto? Que trabaja en una universidad, que tiene mucha investigación, para que resuelva el problema. ¿Él sería el experto de esa realidad? ¿Valdría la pena traer, por ejemplo, a una eminencia de Harvard, de Estados Unidos, que venga y diga, solucione esto, por favor? ¿Cuál es el problema? Soluciónelo, ¿ya? Y por otra parte, podría ser de que yo diga, las personas que viven la realidad, eh, ellos saben cuál es la solución. Y resulta que si yo le hago una encuesta a las personas dicen que necesitan sillas más cómodas. ¿Es la solución del problema? Ok, no, es que necesitamos más sillas para que todos estemos sentados en la sala de espera. O que digan que necesitamos una sala de espera más grande, con calefacción y con sillas blanditas. ¿Ya? Entonces, por una parte, aquí hay algo relevante que nos va a proponer el paradigma sociocrítico, ¿ya? Quienes más conocen acerca de la realidad son las personas que vivimos
inmersos en la realidad, ¿sí? Por eso hay una tremenda distancia entre lo que la persona vive y lo que luego anuncian en políticas o lo que luego anuncian en medidas, porque pareciera ser que estos expertos que deciden no toman el parecer de estas personas que viven esa realidad, ¿ya? Y por otro lado, quienes viven la realidad no necesariamente toman suficiente conciencia y reflexionan sobre cuáles son sus necesidades y cómo poder resolverlas, ¿ya? Entonces, a partir de eso, se plantea desde la filosofía un nuevo paradigma, que es un paradigma denominado sociocrítico, ¿ya? Este paradigma va en contrapunto a lo que se denominaba la teoría tradicional, ¿ya? En la teoría tradicional, las distintas escuelas filosóficas, ya sea los positivistas, los pragmatistas o incluso desde la fenomenología, se hablaba del proceso del conocimiento, ¿cierto? De cómo se construye conocimiento, cómo yo logro captar ese objeto o ese fenómeno que se presenta, ¿cierto? Y por lo tanto la idea era que el conocimiento produjera resultados útiles, ¿sí? No necesariamente aplicados, pero que sirvan para comprender una realidad, que sirvan para crear políticas, que sirvan para intervenir, etcétera. Pero en la práctica, lo que se ve es que esos conocimientos finalmente se traducen en un investigador que está ahí solito, ¿cierto? En un laboratorio, en una universidad, investigando sobre un tema, pero que definitivamente no necesariamente ese conocimiento llega a impactar o llega a solucionar algo, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos en la región de la Araucanía. ¿Cuántas tesis, cuántas investigaciones se harán acerca del pueblo mapuche? ¿Sí? Que quedan en libros, que quedan en artículos, que se presentan en congresos, etcétera, pero ¿cuánto de ese conocimiento se utiliza para mejorar la calidad de vida de las personas del pueblo mapuche? ¿Sí? Algunos le hablan de extractivismo teórico, ¿ya? De esta idea de que hay un experto, a eso me refería yo con la palabra experto, de que hay un experto que sabe lo que el otro necesita, ¿ya? Entonces yo aplico una encuesta, ¿cierto? Aplico un censo, aplico, no sé, un estudio, obtengo datos, resultados, ¿cierto? Y luego los analizo en mi laboratorio, ¿cierto? Y digo, esta gente necesita tal cosa, ¿sí? Entonces lo que nos invita el paradigma sociocrítico es un poco a superar y traspasar esta mirada unilateral de este científico experto que sabe lo que los otros necesitan y que definitivamente en su solitaria acción investigativa lo que hace es analizar datos y posteriormente decir, este necesita tal cosa, ¿ya? Entonces la mirada crítica o lo que se llama teoría crítica nos aporta un poco esta necesidad de profundizar no solamente en lo que pasa con el científico, sino también qué es lo que pasa con el individuo que conoce su realidad y que la vive en el cotidiano. Dice Javiera, difícil que alguien que no habita esa realidad sepa lo que un grupo humano necesita. Claramente, entonces, este paradigma nos va a proponer una manera de hacer las cosas diferentes, ¿ya? Uno de los conceptos importantes en este paradigma es lo que se denomina la praxis social, ¿ya? Y esa praxis social está, un ejemplo es esta pirámide que está aquí, ¿ya? Voy a explicarlo con mis propias palabras, aquí está de manera más técnica. La praxis social se definiría como aquellas acciones coordinadas que realizan las personas en un contexto social, ¿ya? Coordinadas pero que son implícitas. Las personas no se ponen de acuerdo para hacerlo, sino que de manera aislada, por ejemplo, pareciera que ese sostiene todo eso, ¿cierto? Pero él en su percepción está solo, ¿sí? Pero coordinadamente hay otros que están haciendo lo mismo. No sé si se entiende, ¿ya? Es como, por ejemplo, yo estoy aquí trabajando, haciendo mi clase online,
y yo creo que lo estoy haciendo sola, ¿cierto? Yo estoy aquí haciendo mi clase, pero resulta que mis otros colegas también lo están haciendo y otras universidades también lo están haciendo. Entonces, de alguna manera, estamos reproduciendo una manera de hacer las cosas que implícitamente no nos pusimos de acuerdo, pero estamos coordinadamente haciendo lo mismo, ¿ya? Esa manera de hacer las cosas sostiene un sistema donde hay otros actores haciendo otras cosas, ¿ya? El tema está en que cada individuo que está ahí sostiene en sí mismo esta praxis, ¿ya? Entonces es como constructor de la praxis, pero también vive la praxis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese sujeto que está ahí, que lo puse de ejemplo en la sección 2, ese sujeto por una parte se siente determinado por esto. Yo no puedo hacer nada. Es lo que me tocó vivir. Este de acá dirá, bueno, todas las generaciones son iguales, siempre va a haber pobres y ricos, ¿cierto? Entonces está como determinado, se siente determinado por el sistema, pero no se da cuenta o no es consciente de que la praxis en sí lleva la transformación. Significa que si ese sujeto dijera, pero ¿por qué yo tengo que cargar sobre mis hombros a todos estos de acá? Obviamente, si lo hace solo, no va a hacer nada. Pero si varios hicieran algo, o si estos de acá repartieran un poco la cosa, ¿cierto? O si estos de acá bajaran acá, algo pasaría, ¿ya? Entonces, en el contexto del concepto de praxis social, el individuo se experimenta a sí mismo como receptor. Entonces uno le suele echar la culpa al sistema, ¿ya? Entonces, a partir de esa sensación de que no hay nada que hacer, aparece un concepto que se llama de impotencia aprendida. Se refiere a la condición de un ser humano o animal que ha aprendido a comportarse pasivamente con la sensación subjetiva, es lo que piensa, ¿cierto?, de que no tiene la capacidad de hacer nada, ¿sí? Entonces, cuando la gente en la calle hablaba y decía, ¿para qué se van a paro? No tiene ningún sentido, al final pierden clases nomás, ¿sí? O cuando las personas dicen, ¿y de qué sirve ir a votar si van a salir siempre los mismos? ¿Ya? O, ¿de qué sirven las protestas si yo al otro día igual tengo que levantarme y ir a trabajar? ¿Sí? Nos habla de la impotencia aprendida o lo que dice Paulina, la sumisión, ¿ya? La macroestructura cambia con acciones de grupos, claro. Entonces, esa expresión que dice Javier ahí nos habla de la praxis. La praxis la construimos todos. Nosotros somos parte del sistema. No podemos echarle la culpa al sistema porque el sistema lo construimos todos con estas acciones cotidianas, ¿ya? El tema está que nos percibimos impotentes, nos percibimos sumisos, nos percibimos como que no podemos hacer nada al respecto, ¿ya? Entonces, esta teoría, ¿cierto?, de la impotencia aprendida, puede justificar la actitud pasiva de las comunidades y los colectivos, ¿ya? Víctimas de gobiernos, partidos y organizaciones empresariales y religiosas. Ellas son constructoras de la decepción en las personas, del desánimo, así consiguen obediencia, la aceptación, la resignación, la desafección a la actuación solidaria con los otros, pura ingeniería social. Entonces, la teoría crítica, en contraposición a esta teoría que yo les decía de que se les denomina contemplativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el científico mira la realidad desde lejos, no la vive, ¿cierto? La mira desde lejos, se acerca con instrumentos o con observaciones, obtiene datos y se los lleva, los analiza y luego dice, oh, wow, sí, esta aglomeración, lo que hay que hacer es tal cosa. Pero jamás considera a ese grupo que vive la realidad y que es el que conoce la realidad, ¿ya? La teoría crítica surge, ¿cierto?, en la denominada Escuela de Frankfurt en Alemania. Estos son algunos de sus autores más importantes
Y lo que nos plantea es que es necesario que la teoría o que el conocimiento que se genere debiera estar orientado a la emancipación, ¿ya? La emancipación no necesariamente tiene que ver con vandalismo, rebeldía, anarquía, que generalmente uno piensa que si alguien está emancipado es una persona media desquiciada, ¿ya? No, tiene que ver con la posibilidad de utilizar, ¿cierto? Eh, la razón, la racionalidad para observar la propia realidad de manera crítica, ¿sí? Imagínense, si yo voy a la sala de espera, ¿qué necesitan ustedes? Y la gente diga, necesitamos más sillas. Esa no es una mirada crítica, es también una mirada conformista y una mirada asistencialista por lo demás. Entonces, ¿de qué manera podemos promover la mirada crítica? La teoría crítica nos va a proponer, primero, que, bueno, a partir de esta mirada filosófica, se van a originar todo lo que es los estudios comunitarios y toda la línea de la investigación participativa, ¿ya? De hecho, cuando se parte con esta idea, en Alemania y en Europa, aparte la investigación-acción, que se llama, que ya que tiene que ver con involucrar a las comunidades para obtener información de su propia realidad y poder ofrecer soluciones que sean relevantes para esa realidad. En los años 70, en Latinoamérica, esta visión evoluciona a lo que se denominó la investigación-acción participativa y que tiene un componente latinoamericano muy importante. De hecho, hablamos de la teología de la liberación y de otras visiones donde no solamente es consultiva, no solamente le pregunto a las personas, sino que además las personas deciden cuáles son sus necesidades y buscan, gestionan sus propios recursos para resolver esas cosas, ¿ya? Por lo tanto, esta teoría crítica tiene el objetivo de promover transformaciones sociales, ¿ya? Como más de fondo. El problema no es que faltan sillas, el problema es más profundo, dando respuesta a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus propios miembros. Entonces, involucrando a las personas. ¿Qué características tiene este paradigma? Tiene primero un carácter autorreflexivo, ¿ya? Entonces, como decía una compañera anteriormente, difícil que alguien que no habita esa realidad sepa lo que un grupo humano necesita. Entonces, en esa línea, ¿qué debería ser un verdadero científico social o qué debería ser un psicólogo comunitario para poder investigar con la comunidad? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Claro, como dice Paulina, ir a terreno, sumergirse en la realidad. Y no solamente ir y tomar datos, es insertarse, ya es ser uno más, ser parte de ella. Y eso es lo que hace un psicólogo comunitario, ¿ya? El psicólogo comunitario, entonces, forma parte de la realidad en tanto habita la realidad. No quiere decir que se vaya a vivir ahí, que se lleve a toda su familia. De repente, por ejemplo, hay personas que investigan en la pobreza, pero como que para ser pobre tengo que ser pobre y regalar todos mis bienes. No tiene que ver con eso, tiene que ver con ser parte de la cotidianeidad, pero no dejar de ser quien uno es, ¿ya? Entonces, sumergirse en la realidad para poder investigar con la comunidad los problemas que a esa comunidad le hacen sentido y tratar de facilitar la toma de conciencia y la reflexión, ¿ya? Entonces la investigación va a estar dada por los intereses y las necesidades de las comunidades a partir de la toma de conciencia, ¿cierto? De la concientización, pero también de la autonomía racional y liberadora de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Padre Las Casas, una vez fui a una sede a hacer un taller, ya una sede comunitaria, y ellos contaban la historia de esa comunidad, ¿ya? Y decían que ellos
antes de estar en ese lugar físico que era una población, venían de un campamento, ¿ya? Y cuando estaban en el campamento, se organizaron para poder tener una casa propia, una vivienda digna. Y hacían ollas comunes, y hacían bingo, y reunían dinero, etcétera. Y existía un de comunidad. Personas, por ejemplo, decían, por ejemplo, si había una mamá que tenía que trabajar, las vecinas cuidaban a sus hijos y todas las mamás se preocupaban del almuerzo y los papás reparaban los techos, qué sé yo. Y había un sentido de comunidad. Cuando lograron obtener sus casas, ese sentido de comunidad se perdió y empezó a haber desconfianza y la gente ya no se vinculaba y empezó a aparecer delincuencia en los barrios, por lo tanto las personas empezaron a poner rejas en sus ventanas y cuando yo llegué a ese lugar existía una tremenda desconfianza y había una junta de vecinos que quería hacer cosas y gente que no estaba interesada en hacer nada. ¿Qué habría pasado ahí? ¿Por qué habría pasado eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué si en un campamento vivían en tan precarias condiciones, tenían tan buen sentido de comunidad? Y ahora que tenían una vivienda más digna, ¿cierto? ¿Ya no? ¿Qué habrá pasado? ¿Mm? Paulina dice, porque ya cumplieron su objetivo. Claramente, diferencias que se estructuraron, claramente, ¿ya? Porque resulta que, que se entiende que la participación comunitaria es un medio, ¿ya? Generalmente la gente se organiza para lograr algo. Pensemos, por ejemplo, ya, en ese caso, se organizó el campamento para tener la vivienda. Tuvo la vivienda y la participación ya no sirve, no la necesita, ¿ya? O, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, nos organizamos para que la profe cambie la prueba. Ya, la profe cambie reunimos firmas y participamos y hicimos asamblea y varias reuniones y logramos que la profe cambie la fecha de la prueba. Pero resulta que después de ese cambio, nadie más habló con nadie, no se volvieron a reunir, algo pasó. Entonces las personas, contrariamente a la naturaleza humana, usamos la participación para concretar objetivos y creemos que la participación es el medio. Pero resulta que desde este paradigma la participación es el fin en sí mismo. Participar nos ayuda a aumentar nuestro capital social, ¿cierto? Poder transar recursos. O sea, yo, por ejemplo, hago excelentes resúmenes, pero otra compañera puede explicar súper bien la materia, ¿ya? Pero yo soy buena para contar chistes, entonces cuando estudiamos es como gracioso y hago la pausa, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, a eso voy. Cuando se hace el trabajo comunitario debe ser en función de los intereses y las necesidades, pero el rol del psicólogo comunitario y del cientista crítico es hacer preguntas que provoquen a las personas, ¿ya? Como decía una colega, que las provoque, que las ponga incómodas, ¿ya? Para que la persona piense, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la gente dice, necesitamos más sillas en la sala de espera, entonces sería, pero entonces si hay más sillas podemos traer más personas, que vengan más personas a esperar aquí en la sala de espera, ¿cierto? Entonces, si estamos todos contentos y la gente va a empezar a hablar, pero no, pues si no queremos que haya más gente, si ya estamos colapsados, ¿sí? Entonces, la idea es que la persona empiece a pensar, a cuestionar. Ya, bueno, algunos principios del paradigma son conocer y comprender la realidad como praxis, ¿ya? Entonces, la realidad o lo que vivimos no es culpa de unos versus culpa de otros, es una responsabilidad compartida de todos, que todos desempeñamos un rol en este
sistema, que algunos vivimos más sumisos y ni siquiera nos cuestionamos lo que estamos haciendo o cómo estamos viviendo, ¿ya? Pero todos participamos. Unir teoría y práctica integrando conocimientos, acción y valores significa que, por ejemplo, cuando ustedes sean psicólogos comunitarios, el que quiera, ¿cierto? Y se inserten en una comunidad, ustedes van a llevar un conocimiento, que es un conocimiento científico, técnico. Ustedes van a saber hacer un diagnóstico, van a hacer un levantamiento de necesidades, van a saber qué teoría se aplica en esa situación, que ese fenómeno está el concepto teórico, van a saber cómo medir, etcétera. Pero las personas que viven en la comunidad van a saber cuáles son los problemas que viven ahí. Cuáles son los problemas, cuáles son los recursos, cuáles son sus necesidades, qué han hecho antes para mejorar. Entonces se tiene que unir esas dos cosas, como imbricarse para poder llegar a un proceso de cuestionamiento y de crítica. Orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano. Ya, el conocimiento entonces tiene una función. Este conocimiento tiene la función de que las personas que viven una realidad y están siendo afectadas por algún problema sean capaces de poder cuestionarse su propia realidad y desnaturalizarla, ¿ya? Cuando las personas dicen, es que las cosas siempre han sido así. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede pasar algo que cambie hacia adelante o que cambie ahora? ¿Ya? Proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas, los cuales se asuman de manera corresponsable, ¿sí? Entonces, el investigador se sumerge, forma parte, entonces también forma parte de la solución, ¿sí? Ahora bien, entonces, si nosotros miramos desde el positivismo que el investigador tenía una mirada independiente del fenómeno, ¿cierto? Y por otra parte de la fenomenología había una relación dependiente. Lo que yo conozco depende de mi subjetividad. ¿Qué pasa aquí cuando el investigador está o forma parte del fenómeno? ¿Qué tipo de relación establece con el conocimiento? Interdependiente, ¿ya? Él forma parte, sujeto y objeto al mismo tiempo, ¿sí? Excelente. Entonces, la ciencia social crítica, como la psicología comunitaria, sirve al interés emancipatorio hacia la libertad y la autonomía racional, busca ofrecer a los individuos un medio para concienciarse de cómo sus objetivos y propósitos pueden haber resultado distorsionados o reprimidos, y especificar cómo erradicarlos, ¿cierto? Pero desde los mismos recursos y desde las mismas necesidades de las personas que viven la realidad. No va el psicólogo a decirle, ustedes tienen que hacer esto, ¿ya? Sino que va a poder decir qué han hecho, qué recursos tienen y cómo en conjunto podemos resolver el problema. Facilita la autorreflexión mediante la cual los individuos explican por qué les frustran las condiciones bajo las cuales actúan y se sugiere la clase de acción necesaria para eliminar si procede de las fuentes de tal frustración, ¿ya? Por ejemplo, una vez cuando yo trabajaba en una organización comunitaria, una vez hicimos un taller y había una queja. La queja era de que detrás de la población pasaba un canal, ¿ya? Y resulta que la gente iba a tirar la basura al canal. Entonces, como había tanta basura, empezaron a haber ratones. Y como empezaron a haber ratones, los ratones se empezaron a meter a las casas. Entonces, en la reunión donde yo estaba, la gente alegaba, así, tal cual, es que los vecinos tiran la basura en el canal. Es que hay que traer al exterminador. ¿Ya? Entonces la pregunta era, pero, ¿quiénes son los vecinos? ¿Quiénes son los vecinos que tiran basura en el canal? Entonces los vecinos eran ellos mismos, ¿sí? Entonces la señora Juanita dijo, es que yo vi al vecino X tirar no sé qué cosa al canal.
Entonces yo le pregunté, ¿y usted como vecina qué hizo? No, yo le saqué una foto y lo subí al grupo de WhatsApp. Ya, y después de que se subió al grupo de WhatsApp, ¿qué pasó? Nada, nada, estuvimos hablando de que la vecina, que no sé qué. Entonces yo le decía, entonces, ¿nadie fue a impedir que eso pase? ¿Nadie fue directamente a decirle a la vecina, vecina, está mal lo que usted está haciendo? No. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad era compartida, tanto de la persona que tira la basura como de quien lo ve y no hace nada, ¿sí? Entonces ahí empezaron a crear todo un sistema de regularización de quienes tiraban la basura. Busca además desenmascarar o descifrar procesos históricos que han distorsionado sistemáticamente los significados subjetivos, ¿ya? Nosotros sabemos que también hay un sistema social y político, económico, que de alguna manera enfatiza ciertas cosas versus otras, ¿ya? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, consciente. Propicia la comunicación horizontal para que los sujetos integrantes del grupo puedan prever y aplicar posibles opciones para superar las dificultades que les afectan, dominan u oprimen, ¿ya? De hecho, es de responsabilidad del psicólogo comunitario, por ejemplo, que en una comunidad permita el diálogo entre los diferentes actores que componen la comunidad. Y eso a veces implica tener que vincularse a nivel, por ejemplo, de la comunidad en sí, ¿cierto? De la comunidad de base, pero también a nivel del gobierno local, de la municipalidad, del programa X, etcétera, ¿ya? Entonces implica en un multinivel. Entonces, ¿de dónde proviene el conocimiento? El conocimiento viene o proviene de la autorreflexión del científico con la comunidad, ¿ya? Entonces, es un conocimiento co-construido. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad del conocimiento es la transformación de las realidades de las personas que les causan sufrimiento, impotencia, etc. ¿Cómo se construye un problema de investigación? Se construye a partir de los intereses y las necesidades de las comunidades a partir de un proceso autorreflexivo. ¿Cómo es la relación sujeto-objeto? Es una relación interdependiente, porque el sujeto que conoce se sumerge en la realidad que busca ser conocida. Por lo tanto, es sujeto y objeto al mismo tiempo. ¿Cómo se valida el conocimiento? El conocimiento se valida en la medida que es útil para la comunidad en la cual ese conocimiento fue generado. De hecho, una psicóloga comunitaria muy conocida, Marita Montero, una vez en un congreso, decía, yo sé que mi pega fue bien hecha cuando la comunidad ya no me necesita. De hecho, se genera tan, tal conocimiento de este mecanismo de autorreflexión que la comunidad ya lo hace por sí sola, ya no necesita al científico. ¿Cuál es el rol del interventor social crítico? El rol es de poder facilitar los procesos de toma de conciencia, facilitar los procesos autorreflexivos, ¿sí? Pero no dar recetas, sino que generar las preguntas, generar los cuestionamientos para que las personas se puedan observar a sí mismas, ver sus problemas, pero también tomen el control sobre sus propios asuntos, ¿ya? Por ejemplo, que la gente se organice, que la gente sepa dónde buscar la ayuda o sepa cómo gestionar un recurso, ¿sí? Eso, comentarios, preguntas. Es un paradigma totalmente distinto a lo que ya habíamos... Eh, Narcis dice, me acordé de la película Nanny McPhee. Claro, claro, si se dan cuenta, es una mirada totalmente distinta al neopositivismo y a la fenomenología que vienen a mirar los fenómenos más desde lejos. Independiente de que la fenomenología involucre la subjetividad, de alguna manera también es contemplativa, contempla el fenómeno tal y como es, pero trata como de no tocarlo, ¿cierto? Como de que está ahí. Aquí no, aquí lo que se busca es sumergirse, o sea, aquí se meten los juicios de valor, sí, hay juicios de valor, hay subjetividad, hay sesgos del investigador, etcétera, hay de todo, es inevitable, pero lo más importante es poder rescatar
lo que la comunidad siente en sí misma, el cómo la misma comunidad puede resolver, eh, esos problemas que tiene. ¿Qué críticas puede tener esta mirada? Yo creo que una de las grandes críticas y una de las cosas que más se cuestionan o nos cuestionamos los psicólogos comunitarios es que los psicólogos comunitarios y cualquier cientista social crítico también trabaja en un programa. O sea, si yo voy a trabajar en una comunidad, vengo también con una responsabilidad. Por ejemplo, si yo voy de la subsecretaría de la prevención del delito, ya, y voy a trabajar en una comunidad, no voy de una manera objetiva, voy también con un propósito, ¿sí? De repente los propósitos no necesariamente son compatibles con la comunidad donde la que yo tengo que trabajar, ¿me entiendes? ¿Cuáles son sus intereses? Su interés es el interés emancipativo o emancipatorio, ¿ya? Transformar las relaciones, ¿sí? También yo creo que, bueno, no sé si es una crítica, no sé si es algo negativo, pero cuando se trabaja con comunidad, uno de los principios es el respeto por la autonomía, ¿ya? Y si por alguna razón la comunidad, a partir del proceso reflexivo, determina de que lo que necesita son las sillas de la sala de espera, yo no me puedo meter como psicóloga comunitaria a hacer otras cosas. ¿Me entiendes? Eso quiere decir que tal vez hice mal la pega de la autorreflexión, ¿ya? Pero la comunidad es libre de elegir. La comunidad es autónoma. Lo mismo pasa en psicoterapia. Puede ser que la persona tenga un problema de alcoholismo y necesita dejar el alcohol porque está destruyendo su familia, porque está viviendo violencia intrafamiliar, porque qué sé yo, porque tiene un problema al hígado grave. Pero si la persona decide que no va a dejar de consumir, yo no me puedo meter a su casa a sacarle todo el alcohol. No, hay que respetar su autonomía. Obviamente, si hay otras cosas entre medio, hay que tratar de salvaguardar la seguridad de quienes estén más desvalidos, pero es la autonomía de la comunidad. Y a veces eso se siente claro, se pueden hacer sugerencias si uno es parte de la comunidad, pero la comunidad tiene vida propia. ¿Mm? Se puede llegar a negociar, ¿ya? Pero es autónoma. Puede ser de que, por ejemplo, me pasó a mí una vez que trabajaba con educadores de centros de Sename, ¿ya? Los capacitamos en un modelo de intervención diferenciada para trabajar con adolescentes infractores de ley. Y el modelo era súper bueno, entonces ellos sabían que tenían que hacer tal cosa, evaluar, etcétera, toda la secuencia de acción, pero resulta que cuando se enfrentaban al trabajo, el sistema de cómo está dispuesto Sename con licitaciones, con tales indicadores, etcétera, etcétera, no permitía que ellos implementaran todo lo que conocieron. Entonces, ese choque generó frustración y al final las personas, sabiendo lo que tenían que hacer, hacían lo que les pedían. ¿Se entiende la disonancia, no? Yo sé que lo que estoy haciendo no está bien, pero es que me están pidiendo esto y me pagan por hacer esto, aunque yo sé que tengo que hacer lo otro. Había una tremenda disonancia, ¿ya? Entonces, creo yo que igual es cuestionable generar ese proceso de autocrítica cuando tampoco existe la posibilidad de hacer nada al respecto. O sea, generalmente sí se puede hacer algo. Nosotros tratamos de intervenir a nivel de política pública, pero entre que pasa la política pública hasta que esta persona puede realmente implementar lo que sabe, a veces pasa mucho tiempo y las personas se desencantan, ¿ya? O sea, el interventor social genera más cuestionamiento en la comunidad. Claro, lo que pasa es que se supone que uno está oprimido, ¿cierto?
uno está oprimido porque aceptó o se somete a ciertas condiciones que son desiguales, ¿sí? Me siento oprimido, como decían ustedes, frustrado, impotente, con rabia, resignado, ¿ya? El proceso de cuestionamiento permite un poco despertar, como tomar conciencia de lo que estoy viviendo y dejar de naturalizarlo, ¿ya? Es como, por ejemplo, si a mí siempre me pegaban en mi casa, siempre me pegaban, estoy inventando, y me voy a un liceo fuera de mi pueblo, imaginemos, y me vinculo con amigos con que a ellos no les pegan y que sus papás los tratan con amor, yo empiezo como a despertar. Y empiezo a decir, ¿y por qué a mí me pegaban? Entonces no es normal que me pegaran. Eso es una toma de conciencia. Entonces cuando yo vuelvo a mi casa y vuelve a establecerse esa situación, yo pongo, ¿por qué? ¿Por qué esto tiene que ser así? ¿Ya? Esa es la idea de que las personas de alguna manera abren los ojos y se empiezan a ver tal y como son. Ahora en eso se tienen que activar recursos, ¿cierto? O sea, si hay un niño que le pegan y se da cuenta que eso está bien, ¿qué puede hacer al respecto? Tendría que buscar agentes, redes protectoras, ¿ya? Es interesante este paradigma, muy interesante, es muy complejo también, porque se, se, hay muchos elementos en una comunidad, muchas variables que contemplar, o sea, intereses, valores, creencias, el cómo se hacen las cosas. Cuando decía el compañero delante que la gente pide, 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 ¿cierto? Y cree no sé, pues, que tiene la solución a los problemas, es porque también está un poco oprimida en eso. O sea, se nos ha socializado que estamos en un sistema asistencialista. O sea, ya que no me garantizan derechos, solo me subvencionan cuando me falta, entonces yo sé que si me falta tengo que ir a pedir, ¿cierto? Así funciona. Pero si cambiaran las condiciones y se dijera, no, pues usted no va a tener derecho a pedir porque ya están garantizados. Ahora usted tiene que ah, valerse de esos derechos garantizados. O no, no hay derechos, cada uno se rasca con sus propias uñas y el sistema tampoco subvenciona. Ah, pues entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Ya? ¿Eso comentarios o preguntas? Ya, excelente. Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Les voy a subir este PPT ahora